Hola, bienvenidos nuevamente a 100% Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. La palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un mandato bastante claro en lo que nos manda hacer. Nos manda darle gracias a Dios en toda situación, en toda circunstancia. Pero quiero en este video hacer un recorrido por varios textos de la Biblia que nos muestran varios ejemplos de lo que es dar gracias a Dios en todo, en cualquier tipo de situación. Y si tienes tu Biblia contigo, quiero que hagas este recorrido conmigo a través de estos textos para que juntos veamos estos ejemplos. Así que vamos a comenzar con el Salmo número 100. Vamos a ver el ejemplo o los ejemplos que nos da este salmo para agradecer a Dios. Y nos dice así el Salmo número 100. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Este salmo creo que al menos nos da dos razones para que le demos gracias a Dios. Y la primera que creo que nos da está en el versículo 3. Dice: sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es decir, la primera razón que nos da el salmista para agradecer a Dios es que Dios nos ha creado, que somos creación de Él, que Él nos ha creado y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, el mero hecho de que estamos vivos, el mero hecho de que nuestro corazón continúa latiendo y nosotros continuamos respirando es suficiente para que le demos gracias a Dios, porque estamos vivos, porque Él nos ha creado y nos creó para su gloria y para que nosotros lo adoremos sola y únicamente a Él. Y la segunda razón que nos da el Salmo es que nos dice en el versículo 5, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Vemos que la segunda razón que nos da es porque Él es bueno. Debemos darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque nosotros somos pecadores y su misericordia para con nosotros, pecadores que hemos pecado contra su ley, es para siempre. Así que estas son dos verdades básicas y sencillas, relativamente fáciles de entender, por las cuales debemos dar gracias a Dios, porque somos su creación y porque Él es bueno con nosotros y su misericordia es para siempre. Veamos ahora el Salmo 107. No lo vamos a leer completo porque hay otros textos a los que quiero llegar, pero vamos a leer al menos los primeros 9 versículos. Si eres un cristiano a quien Dios ha librado de una fuerte tristeza, un momento en tu vida en donde quizás sufrías de una depresión muy grande, creo que este salmo te hablará más a ti que a otras personas. Porque este salmo nos presenta una situación de unos israelitas, unas personas que andaban por el mundo. Dice que vagaban por el desierto y estaban hambrientos y sedientos y su alma desfallecía. Pero cuando ellos clamaron al Señor, Él los salvó y los libró de sus aflicciones. Ellos estaban por el desierto y no hallaban una ciudad habitada, dice el texto, no hallaban dónde quedarse, pero el Señor los libró de esas aflicciones y el salmista, por lo tanto, les manda a darle gracias a Dios. Dice el texto: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, lo que vimos en el salmo anterior. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto, para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia,
y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Nos presenta esta situación de estos israelitas que vagaron por el desierto, no hallaron camino a ciudad habitada, andaban hambrientos y sedientos, su alma desfallecía, y cuando clamaron al Señor, Él los libró. Así que si tú eres un cristiano que ha pasado por una situación que refleja esto, una situación en la cual estabas triste, sentías que no tenías propósito, que nadie te quería, que nadie te amaba y te sentías perdido, aquí el Señor nos muestra el ejemplo de estas personas que clamaron y el Señor nos libró. Así que si tú clamaste y el Señor te libró, el texto te manda a darle gracias a Dios porque Dios fue misericordioso contigo, así como lo fue con ellos. Así que el próximo texto que quiero que veamos es Daniel capítulo 6. Y Daniel capítulo 6 nos muestra una situación en la cual yo creo que a la mayoría de nosotros se nos haría muy difícil agradecer a Dios. Y no es la situación típica que nos presentarían en la Semana de Acción de Gracias para que demos gracias a Dios, pero es una situación bíblica que está en la Biblia y creo que es muy importante que la tengamos en cuenta. Y nos muestra que en momentos tan difíciles como un momento como en el cual podemos perder la vida, incluso en esos momentos, nuestro llamado es agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Así que Daniel capítulo 6 nos muestra la situación de que había unas personas del gobierno que querían matar a Daniel porque lo envidiaban, porque Daniel era recto y justo delante del rey Darío, y el rey Darío tenía cierto afecto especial por él, más que con las demás personas. Entonces ellos lo envidiaban y querían matarle, y estaban tratando de encontrar un delito, o sea, algo en lo cual Daniel hubiera fallado para poder acusarlo y que el rey lo mandara a matar, pero no encontraban nada. Y dijeron en Daniel capítulo 6, versículo 5, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Y qué significaba eso? Veamos lo que hicieron ellos en los versículos 6 al 9 para poder matar a Daniel. El texto dice, estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Así que lo que hicieron estas personas que envidiaban a Daniel fue que, como no hallaban nada en lo cual Daniel pudiera ser hallado culpable, entonces decidieron decirle al rey que promulgara un edicto que decía que en 30 días nadie podía orar o adorar a un dios o a un hombre que no fuera el rey Darío. ¿Y por qué hacen esto? Porque Daniel era judío y adoraba al Dios viviente, y como judío no podía adorar a alguien que no fuera ese Dios. Entonces, si Daniel oraba al único Dios verdadero a quien tenía que orar, entonces sería hallado culpable de violar esta ley, y entonces el rey tendría que enviarlo al foso de los leones para que muera. ¿Y cuál fue la reacción de Daniel con respecto a esto? Lo vemos en el versículo 10, que dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Así que, aun cuando Daniel sabía que adorar al único Dios verdadero podía costarle la vida, continuó dándole gracias y adorando al único Dios verdadero. Y asimismo nosotros, como esclavos y siervos del único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, debemos darle gracias a Él y adorarlo única y solamente a Él, aun cuando nos cueste la vida, como le costaba a Daniel. Es una situación que realmente es impresionante ver lo que Daniel hizo aquí. Estaba a punto de morir y aún así decidió darle gracias al único Dios verdadero. Y
Quizás muchos de nosotros no pasemos por estas situaciones, pero hay cristianos alrededor del mundo que sí están pasando por situaciones como estas, que todos los días tienen que hacer una decisión entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y saben que obedecer a Dios les costaría la vida, pero aún así lo hacen porque Dios los ha salvado de sus pecados y viven agradecidos de eso. Y no pueden adorar a otro Dios que no sea ese. Y sabemos que, si seguimos leyendo, vemos que la historia de Daniel terminó bien, porque el rey, al tener esta preferencia con Daniel, trató de librarlo de que fuera echado al foso de los leones y no pudo hacerlo. Y se fue, incluso dice el texto que no pudo dormir en la noche. Y por la mañana, luego de haberlo echado al foso de los leones, él fue al foso a ver si Daniel continuaba con vida, y Daniel continuaba con vida. Dios le habría librado de la muerte. Los leones en toda la noche no tocaron a Daniel. Y sabemos que esta situación terminó bien. Daniel decidió obedecer a Dios y Dios lo libró de la muerte. Pero a lo largo de la historia de la iglesia hay muchos otros ejemplos en los cuales personas decidieron obedecer a Dios y sí les costó la vida. Dios no tenía que salvar a Daniel, porque Daniel solamente estaba haciendo lo que le correspondía, adorar al único Dios verdadero, siguiendo los mandamientos de Dios. No tendrás dioses falsos delante de mí, solo al Señor tu Dios adorarás. Y él estaba siguiendo esos mandamientos, era su responsabilidad, y Dios no tenía que salvarlo. Incluso habría sido mejor para Daniel haber muerto y abrir sus ojos y encontrarse con el único Dios verdadero luego de la muerte. Pero Dios, en su soberanía y en su misericordia, decidió librarlo de esta muerte física para que esto quedara como ejemplo para nosotros de que aún en las situaciones más difíciles debemos continuar adorando al único Dios y debemos continuar dándole gracias solamente a Él. Así que como creyentes en el Señor Jesucristo debemos seguir este ejemplo de Daniel y debemos darle gracias a Dios aún en medio de situaciones tan difíciles como esta. Y por último, por encima de todas las cosas, creo que debemos darle gracias a Dios porque nos ha dado victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. En este texto el apóstol Pablo está explicando el Evangelio. Lo vemos en los versículos 1 al 4, nos dice así. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice: Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que vemos que Pablo les estaba predicando el Evangelio y explicándole que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y a lo largo de este capítulo, el apóstol Pablo continúa explicando que así como Cristo resucitó de los muertos, así como Cristo venció la muerte al resucitar, así nosotros también resucitaremos con Él. Y nuestros cuerpos, luego de ser descompuestos o les pase lo que les pase, serán transformados y resucitaremos al final de los tiempos con un cuerpo glorificado. Y nos dice los versículos 53 al 57. Pablo nos dice: porque es necesario que esto corruptible, es decir, el cuerpo humano, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento: devorada ha sido la muerte en victoria. Es decir, Pablo está diciendo que cuando nuestros cuerpos resuciten glorificados en el final de los tiempos, cuando Cristo venga por su pueblo en su segunda venida y nosotros seamos resucitados, se cumplirá esta profecía del Antiguo Testamento que dice: devorada ha sido la muerte en victoria. Y ahora Pablo cita otro texto del Antiguo Testamento y luego comenta sobre él. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Esto es una cita del profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Y Pablo comenta: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria sobre qué? Sobre la muerte. Porque cuando nosotros resucitemos,
claramente habremos vencido la muerte gracias a Cristo. Y habremos vencido también la muerte eterna, espiritual, alejada de Dios, porque habremos resucitado para vida eterna, porque nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos. Así que Cristo murió por nuestros pecados según la Biblia. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros los pecadores teníamos que morir por nuestro pecado, pero Cristo murió en nuestro lugar, pagó el precio que nosotros debíamos pagar, así nos libró de la ira eterna de Dios. Y Él, cuando resucita, vence la muerte. Y nos dice la Biblia que así mismo como Él resucitó de la muerte y la venció en nuestro lugar también. Y por eso nosotros resucitaremos con Él al final de los tiempos. Así que por esto el apóstol Pablo nos manda a darle gracias a Dios, porque a través de la muerte y la resurrección de Cristo nosotros también hemos vencido la muerte gracias a la obra de Cristo, no por nada en nosotros. No es que nosotros vencimos la muerte por nuestro propio poder o fuerza, sino que vencimos la muerte a través del único sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Ahora, la única forma de que realmente podamos participar de esta victoria sobre la muerte por medio de Jesucristo es que nos arrepintamos de nuestros pecados y entreguemos nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Si estás viendo este video y no eres creyente, si no has reconocido aún que eres pecador delante de Dios, que mereces la muerte eterna y la ira de Dios, si no has reconocido eso aún y no has reconocido que eres un pecador en necesidad de la salvación que viene solamente por Cristo Jesús, te invito a que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que eso es lo que mereces, pero que Cristo lo pagó en tu lugar, y te invito a que te arrepientas de tus pecados y te aferres a ese único sacrificio de Cristo que puede perdonar tus pecados y puede salvarte y darte vida eterna y llevarte al trono de la gracia donde está el Padre en el cielo, y que estés ahí durante toda la eternidad. Te invito a que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo como tu Señor y Salvador. Lo digo porque me importan todas las personas que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, porque quiero ver personas arrepintiéndose de sus pecados y aceptando y viendo la realidad de que Cristo es el amo de sus vidas. Así que te invito, te ruego que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo en fe y arrepentimiento, porque solo así podrás ser partícipe de la victoria que se te da en Cristo Jesús sobre la muerte, y solo así en el final de los tiempos podrás resucitar para vida eterna y estar en la eternidad con Cristo y con el Dios trino de la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que este texto nos manda a darle gracias a Dios por esta victoria que se nos da a través de Cristo. Recordemos que debemos darle gracias, que la Biblia nos manda a darle gracias a Dios en todo. Y esto es en cosas tan sencillas como que Dios nos creó y como que Él es bueno. Nos manda a darle gracias en situaciones, cuando Dios nos libra de situaciones de tristeza y de depresión profunda y de situaciones en las que nos encontramos sin rumbo. Y la Biblia nos manda también a darle gracias en situaciones en las cuales incluso podemos perder la vida. Y nos manda a darle gracias por la victoria que se nos da a través del sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar. Creyentes en Cristo Jesús, recuerden siempre estos textos, recuerden siempre estos mandatos que nos da la palabra de Dios. Gracias por ver este video, gracias por suscribirse al canal. Si no lo han hecho, los invito a suscribirse y que estén pendientes a los videos que estaré subiendo. Que Dios los bendiga y les dé bendiciones. Nos vemos en la próxima.